¿Quieres agendar una cita médica? Te invitamos a visitar el directorio médico en nuestra página web. Es muy fácil, solo debes ingresar a www.hcmesa.com y seleccionar la especialidad que buscas. Inmediatamente se desplegarán los nombres y números de contacto de nuestros médicos especialistas. Reserva tu cita ya. Contamos con todas las medidas de bioseguridad requeridas. Hospital CEMESA, la mejor opción para tu salud. En Hospital CEMESA siempre estamos innovando para brindarte el mejor servicio. Ahora, con tan solo un clic, puedes ingresar a nuestro chat en línea y hacer tus consultas. Puedes preguntar acerca de todos los servicios que ofrecemos, planes médicos, horarios de atención, entre otros. Nuestros agentes de atención al paciente te orientarán de la mejor manera. Es fácil y práctico. Solo debes ingresar a www.hcmesa.com e iniciar tu consulta. Haz clic y conéctate con nosotros. Hospital CEMESA, la mejor opción para tu salud. Muy buenas noches, bienvenidos sean a un programa más de Facebook Live de Doctor en Línea. Les saluda la doctora Manely Figueroa y para mí es un placer estar con ustedes en esta noche. El día de hoy traemos un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cálculos en la vesícula. Este órgano tan diminuto que más adelante vamos a tener un profesional de la salud que nos va a ayudar
sobre despejar todas las dudas. Así que en este momento les recuerdo que pueden activar la campanita para estar pendientes totalmente de nuestros programas en vivos aquí en Hospital CEMESA. También les recuerdo que tienen este chance para poder compartir esta transmisión. Estamos totalmente en vivo y el día de hoy tengo un profesional de la salud que me va a ayudar a aclarar todas sus dudas que ustedes tengan en esta hora llena de mucha información. Así que a compartir, a comentar, y vamos a estar aquí pues hablando sobre cálculos en la vesícula. Sin más preámbulo, pues quiero invitar y quiero que conozcan un poco sobre el invitado que está conmigo en esta noche. En esta noche está conmigo el doctor Marcial Zúñiga. Él es médico especialista en cirugía general, está graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene 14 años de experiencia y actualmente es miembro del staff de Hospital CEMESA, coordinador académico del posgrado de cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, y también es un cirujano de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas. Así que en esta noche me acompaña el doctor Marcial. Para mí es un placer estar con usted. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctora, un placer. Gracias por la invitación. Estamos acá con mucho gusto, atentos para poder responder las dudas que tenga la población, con el fin de educar y ayudar, orientar a las personas para que tengan un mejor estilo de vida y que busquen asistencia médica oportuna cuando realmente lo requieren. Importante eso saber, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre los cálculos en la vesícula y pues vamos a empezar ya de lleno para aprovechar toda esta hora llena de mucha información. Doctor, ¿qué función tiene la vesícula en nuestro cuerpo y dónde está localizada? Porque muchas personas no saben ni dónde está localizada la vesícula. Claro, ok, con gusto. La vesícula es un órgano realmente, como usted lo había mencionado hace poco, de pequeño tamaño. La vesícula tiene una función muy importante en el proceso de digestión de los alimentos. Es un órgano que está ubicado en el borde inferior del hígado, en la parte prácticamente medio derecha, ¿verdad? Por eso usualmente cuando el paciente presenta síntomas por cálculos en la vesícula biliar, usualmente lo localiza en este lado, en el borde inferior de la costilla derecha o en la boca del estómago. Así como lo estamos viendo en la imagen. Exactamente, ¿verdad? Como les decía, principalmente la función es auxiliar en el proceso de la digestión de los alimentos. Perfecto. Doctor, ¿podemos saber cuáles son los síntomas más frecuentes al padecer cálculos en la vesícula? Mire, la forma típica de presentación es el paciente que se presenta con dolor abdominal, localizado en esta zona que yo le dije, nosotros lo mencionamos en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, que es la zona central superior del abdomen. Este es un dolor que puede variar de intensidad, algunas personas lo manifiestan como un dolor bastante intenso, otras personas con una intensidad moderada y otras personas que tienen un umbral de dolor bastante tolerable, que toleran el dolor, lo refieren como un dolor leve, pero característicamente es un dolor que inicia casi siempre después de la ingesta o de los alimentos ricos en grasa, ¿verdad? Se puede acompañar de náuseas, de vómitos. Esa es la forma más frecuente de la enfermedad. Y otra forma que no es tan frecuente, que es la forma atípica, es todo lo que provoca y está relacionado con el mal proceso de digestión. Náuseas, agruras, distensión, sensación de llenura, eruptadera, que son síntomas que pueden confundir a los pacientes. Con indigestión. Entonces es bien importante, si usted tiene estos síntomas, pues mejor tratarse, acudir a su médico, pues si está pasando mucho este problema, es mejor atender ese problema. ¿Cómo se forman los cálculos en la vesícula, doctor? Ok, mire, eso es sumamente importante porque no necesariamente que la persona presente cálculos en la vesícula significa que es una enfermedad. Solamente es la presencia de los cálculos en la vesícula biliar. ¿Cómo se forman los cálculos? Bueno, eso va a depender del proceso de producción de la bilis, ¿verdad? El hígado es un órgano que se encarga dentro de todas sus funciones de producir bilis y la bilis está compuesta de diferentes sustancias. Una de ellas, la más importante, sales biliares y colesterol. Y existe una alteración a nivel de la vesícula biliar porque la vesícula se encarga de almacenar bilis que se prepara para ser excretada para el proceso de la digestión después de los alimentos,
Y esta bilis, cuando es muy concentrada en colesterol y en sales biliares, entonces hace una precipitación, hacen micelas, partículas que se van uniendo y van formando los cálculos. Así como lo mirábamos en la imagen. Exactamente, más o menos. así los cálculos. Los cálculos pueden ser múltiples, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser de diferentes tamaños, puede ser uno solo grande o múltiples pequeños. Eso va a depender de varias situaciones, pero prácticamente es por la gran concentración de colesterol y sales biliares en la bilis. Excelente. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre cálculos de pequeños tamaños, ya que lo mencionó usted, y cálculos de grandes tamaños en cuanto a la sintomatología? O sea, entre más cálculos tengo, más síntomas voy a tener. Es que va a variar. Principalmente nosotros nos concentramos como especialistas en esta área a los factores de riesgo que nos puede llevar la presencia de cálculos de pequeño tamaño o de gran tamaño. Entonces, el síntoma característico va a ser casi siempre el mismo, que va a ser dolor abdominal, independientemente de si son múltiples cálculos o es uno solo, independientemente del tamaño. Porque lo que esto va a provocar, este cálculo va a tapar el conducto de salida de la vesícula, y cuando inicia el proceso de la digestión, la vesícula recibe una orden a través de unas hormonas para contraerse, y una vez que se contrae, la función de la vesícula es eliminar la bilis, pasar la bilis hacia el intestino para que se ayude al proceso de la digestión. Estos cálculos, al movilizarse, tapan ese conducto de salida, y eso es lo que genera dolor, porque la vesícula tiene músculo en su pared, ¿verdad? Entonces hace un espasmo y eso es lo que provoca dolor. Ahora bien, si los cálculos son muchos y son pequeños, el riesgo es que inflamen la vesícula o que los cálculos pasen de la vesícula hacia los conductos biliares y provoquen una inflamación o infección de los conductos biliares, o en un caso peor, que ese cálculo o esos cálculos tapen el conducto de salida del páncreas, que es otro órgano sumamente involucrado en el proceso de digestión y que provoque inflamación del páncreas, que es conocida como pancreatitis. Entonces, esos son los riesgos si los cálculos son pequeños. Y los riesgos si los cálculos son grandes, y es único, es principalmente que inflame la vesícula. Que inflame la vesícula, y sí, está demostrado que cuando los cálculos son de más tamaño, cuando tienen más de 3 centímetros, existe un riesgo mayor a más de 20 años de que la persona pueda desarrollar cáncer de vesícula biliar. Interesante, entonces poder tratarse, pues depende siempre buscar esa ayuda, ¿verdad?, profesional de la salud. ¿Qué exámenes me puede o qué exámenes recomienda usted que se debe realizar para verificar si tenemos cálculos? Ok, mire, con el objetivo de identificar si existen cálculos en la vesícula biliar, el ultrasonido abdominal, focalizado principalmente en la región hepática y en la región donde está ubicada la vesícula biliar, es el método más seguro, más eficaz para poder llegar al diagnóstico, para poder visualizar los cálculos en la vesícula biliar, el ultrasonido, ¿verdad? Existen otros métodos de estudio más complejos, pero que están indicados solamente cuando ya estamos sospechando nosotros de complicaciones secundarias a los cálculos, cuando han pasado de la vesícula biliar hacia los conductos o hacia el páncreas. Estamos en esta noche con el doctor Marcial Zúñiga, estamos hablando un poco sobre cálculos en la vesícula, así que desde ya les motivo para que ustedes puedan ya hacer sus preguntas. Más adelantito vamos a despejar todas las dudas con el doctor, y pues gracias a todas esas personas que nos están escribiendo desde ya las estamos copiando para poder responder. Doctor, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? ¿La cirugía es la única opción para tratar los cálculos en la vesícula? Ok, mire, la cirugía es la opción más segura para, por decirlo así, controlar de una forma eficaz y definitiva la enfermedad, ¿verdad? La cirugía es el método comprobado en la actualidad y desde hace mucho tiempo que es la forma de tratamiento ideal. La cirugía hasta hace unas décadas, la principal indicación o la forma más habitual de realizarlo era una cirugía convencional, o sea, lo que conocemos como una colecistectomía abierta, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, desde hace mucho tiempo está demostrado que la técnica más segura y considerada más segura, más eficaz y que tiene más ventajas para el paciente es la técnica laparoscópica o mínimamente invasiva, o como la gente lo conoce comúnmente, cirugía láser. Y eso me trae la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cirugía laparoscópica o ¿cómo le llaman? O una cirugía abierta, doctor?
Ok, la principal diferencia es en cuanto a la seguridad que da la cirugía laparoscópica y los principales beneficios. Es la forma más segura, es la forma más eficaz, es la que menos riesgo de complicaciones presenta. Vemos ahí la imagen, ahí está señalado. Las principales diferencias desde el punto de vista anatómico y funcional de la cirugía es que es una cirugía, como ustedes ven ahí, hecha a través de pequeñas heridas en el abdomen, a través del cual nosotros introducimos unos trocars, que son unos instrumentos que a través de ellos nosotros colocamos pinzas, y con estas pinzas nosotros, conectados con una cámara a un monitor, estamos haciendo la cirugía con las manos fuera y con las pinzas dentro. Esto es una cirugía mínimamente invasiva. En la cirugía convencional o abierta lo común es una herida amplia por debajo del reborde costal derecho para poder acceder a la vesícula biliar. Obviamente la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva tiene sobradas ventajas sobre la cirugía abierta. De las más importantes es menor dolor postoperatorio, una recuperación más rápida para el paciente, menos riesgo de complicaciones. Y desde el punto de vista estético, obviamente, también existe una gran ventaja, aunque no es eso lo más importante, sino lo primero que le mencioné, ¿verdad? La pronta recuperación y menos dolor y mejor resultado al final. Es la forma más segura, menos complicaciones. Lo que estábamos observando era una cirugía laparoscópica. Esa es una cirugía laparoscópica, lo que estaba ahí señalado en el video, exactamente, ¿verdad? Es una cirugía mínimamente invasiva. Así que no tienen que temer, ¿verdad?, de tener eso. Usualmente las personas no saben cómo responder a una cirugía laparoscópica porque tal vez no han buscado la información oportuna, como lo estamos viendo en el video. Y pues me estaba hablando del tiempo de recuperación, me imagino que es diferente. Sí, totalmente. La cirugía abierta genera, como les explicaba, más dolor. Tenemos prácticamente que hacer una incisión que no solamente rompe la piel, sino que va haciendo un corte sobre los músculos, sobre las capas que protegen el abdomen para poder tener un acceso hacia la vesícula biliar. Y esto genera mayor dolor, un mayor tiempo de cicatrización en el paciente y por lo tanto una recuperación más prolongada. En la cirugía laparoscópica habitualmente el paciente se ingresa por la mañana, operamos temprano, eso es lo común aquí en CEMESA, y en la tarde el paciente ya está caminando, comiendo y al día siguiente listo para irse para su casa, prácticamente con un mínimo dolor y ya el paciente totalmente recuperado de su anestesia. La cirugía abierta es un poco más compleja, puede ser que el paciente se pueda ir al día siguiente o puede ser que requiera un día más de hospitalización, eso va a depender de cada caso y de cada paciente. Grandes ventajas, entonces, gracias a cada uno de ustedes que continúan con nosotros. Recuerden compartir esta transmisión que estamos totalmente en vivo en un programa más de Doctor en Línea con el tema cálculos en la vesícula. En esta noche, pues, quiero traerles a mención de que tenemos información importante para cada uno de ustedes. En esta noche recordarles, pues, que tenemos la resonancia magnética en promoción especial de columna, incluyendo dedos largos en cualquier segmento. El área de radiología, el área de imagen, pues tiene esta promoción especial para cada uno de los pacientes a un precio especial aquí en Hospital CEMESA, la mejor opción para su salud. Y también tenemos otra promoción para que usted se evalúe a tiempo. La resonancia magnética de rodilla está a un precio especial, los mejores diagnósticos, los mejores tratamientos aquí en Hospital CEMESA. Así que les invito a que puedan pues venir, ustedes se pueden meter a través de la página también en Hospital CEMESA, ustedes lo pueden buscar en Facebook y también pues hacer sus citas y poder tener más información. Vamos a seguir un poco más hablando sobre el tema de esta noche. En esta noche, si usted se viene conectando, estamos hablando sobre cálculos en la vesícula. Me acompaña pues el doctor Marcial Zúñiga en esta noche hablando un poco sobre cálculos en la vesícula. Quiero pues saber algunas cosas, doctor. Si yo tengo cálculos en la vesícula y no tengo dolor, es algo frecuente que preguntan, ¿me tengo que operar? Ok, esa es una muy buena pregunta porque es de hecho una de las principales causas de consulta en el consultorio del cirujano.
Mire, existen factores de riesgo. Bueno, de hecho, para empezar, lo común, lo más usual es que la persona que tiene cálculos en la vesícula nunca en su vida vaya a presentar un cuadro de dolor. La situación es que una vez que presente un episodio de dolor, esos cuadros de dolor van a ser recurrentes hasta que el paciente decida operarse o hasta que presente una complicación. El riesgo anual aproximadamente de que una persona que tiene cálculos en la vesícula y no tiene dolor desarrolle dolor es muy bajo, es apenas el 3 al 5%. Existen otros factores de riesgo en la actualidad, por ejemplo, para recomendar una cirugía cuando el paciente nunca ha presentado dolor. Digamos, cuando son muchos cálculos de pequeño tamaño en la vesícula, por el riesgo de que esos cálculos puedan pasar de la vesícula hacia los conductos hepáticos y que esto genere una complicación. Esa sería una indicación para realizar la cirugía de forma profiláctica, le decimos nosotros, o sea, para prevenir posibles complicaciones. Y la otra es cuando el cálculo es de gran tamaño y el riesgo de que la persona pueda llegar a desarrollar cáncer de vesícula, pero vuelvo y repito, esto es, hay que valorarlo a un tiempo tan prolongado como 20 años. Muchos pacientes llegan al consultorio diciendo que escucharon la opinión de un amigo, de un familiar o de un especialista o de un médico que les recomendó que tenían que operarse lo más pronto posible porque les podía dar cáncer. No, eso no es cierto. O sea, sí existe un riesgo bastante mínimo y eso es a un tiempo prolongado, ¿ok? En conclusión, cuando existen cálculos en la vesícula biliar y el paciente no presenta síntomas, va a depender de cada paciente y cada caso determinar si existen factores de riesgo, si es una persona con obesidad, si es una persona que padece de algún tipo de cáncer, si es una persona con diabetes mellitus. Entonces, en estos pacientes sí podría estar indicada una cirugía de prevención. Pero en la mayoría de los casos, el paciente que no tiene síntomas no tiene indicado en ese momento una cirugía, mucho menos hablar de una cirugía de emergencia. Eso sí debe de quedar totalmente claro. El paciente que no tiene síntomas no debe operarse pensando que debe hacerlo de forma urgente. No es así. Bueno, y eso nos vamos al otro extremo ahora. ¿Qué pasa si sí tengo síntomas? ¿Cuánto tiempo puedo esperar yo para operarme la vesícula? Bueno, ahí entonces la situación cambia, porque va a depender, como le explico, si son síntomas y no están provocando alguna complicación. La recomendación obviamente que nosotros hacemos es una cirugía programada, electiva, a la brevedad posible. ¿Cuándo? Cuando el paciente lo decida y dependiendo de las circunstancias de cada paciente. Ahora, si el paciente está presentando síntomas que están evidenciando que la vesícula se encuentra inflamada o que existe otra complicación relacionada a los cálculos en la vesícula, entonces ahí sí la cirugía se convierte en una indicación de urgencia, ¿verdad? Y eso va a depender también porque la inflamación va a tener diferentes grados de severidad, o sea, va a haber diferentes formas de inflamación de la vesícula, puede ser leve, puede ser grave. Eso va a depender también para saber en qué momento, si es en el momento preciso que a la primera evaluación del paciente o si puede esperar un día, 2 días, eso va a depender de cada paciente. Bueno, ha llegado el momento de leer las preguntas que ustedes mismos nos están haciendo. Tenemos muchos comentarios, muchas preguntas, así que desde ya vamos a empezar. Doctor Zúñiga, dice Leticia Paz: buenas noches, doctor Zúñiga, ¿por qué después de la operación sigue doliendo el área de donde estaba la vesícula? Bueno, eso puede corresponder, vamos a asumir de que, porque es una pregunta bastante amplia, en primer lugar, que la cirugía se haya realizado, como le explicaba, porque realmente la causa del dolor o de los malestares que la paciente estaba presentando fuera la vesícula biliar. Si los síntomas que ella estaba presentando antes de la cirugía era por cálculos en la vesícula biliar o por enfermedad en la vesícula biliar, no debería estar presentando dolor en el postoperatorio, en la misma zona. Esto podría estar en relación a lo que le estaba explicando. Tal vez hay pacientes que se operan porque tienen un dolor, pero no es característico de cálculos. Aunque tengan cálculos, el paciente es operado y la sintomatología continúa después de la cirugía, pero no era esa la causa de esos síntomas. Posiblemente era en otro órgano, posiblemente era en el estómago, posiblemente era en el intestino, en el colon. Entonces va a depender de eso. Y otra posibilidad es que ya pueda tratarse de complicaciones después de la cirugía,
como la presencia de cálculos en los conductos biliares que no se puedan evidenciar, u otro tipo de complicaciones que se pueden presentar también, ¿okay? Pero no es lo usual. No es lo usual que el paciente después de operado, si los síntomas eran por los cálculos en la vesícula, no debería por qué estar presentando dolor. Entonces es importante que ella visite, ¿verdad?, a su médico de confianza para que ella pueda Eso sería lo más recomendado. Posiblemente no sea un dolor similar o tal vez ella lo esté interpretando que es el mismo dolor. No, por eso le digo, necesitaríamos mucho más datos para poderle orientar un poco más. Dice Santos López, buenas noches, muy bonito programa. Por las mañanas tengo dolor en espalda baja, pero si empiezo a consumir agua se quita. Sucede también cuando tomo café en exceso y consumo poca agua. ¿Podrían ser cálculos o podría ser otra cosa? Bueno, en esa pregunta realmente yo creo que no estaría relacionado a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Posiblemente es otro tipo de patología. Yo lo que le podría recomendar es que buscara atención y que no dejara pasar mucho tiempo. Pues pueden ser un montón de cosas, pero lo mejor es que un médico de confianza lo pueda atender y ayudarle. Cada persona es una historia, cada caso es súper personalizado, entonces es bien importante la asesoría. Así es. Mile Córdoba dice, ¿qué alimentos son malos para la vesícula? Es que vamos a tratar de orientar un poquito en eso. Alimentos malos para la vesícula realmente yo no le daría ese nombre. Yo digo que hay hábitos y alimentos que son perjudiciales para nuestra salud en general, no solamente para la vesícula biliar. Lo que sí podríamos decir es que existen alimentos que obviamente son los alimentos ricos en grasa que van a dar predisposición mayor, o sea, mucho más riesgo a formar cálculos en la vesícula biliar por la concentración de colesterol y a mayor riesgo de complicaciones, de que pueda presentar complicaciones, valga la redundancia, en la vesícula por los mismos cálculos. Merari Saraí García nos dice, buenas noches doctor, yo tengo 7 años de tener un cálculo en la vesícula, ya mide 2 centímetros y es un dolor terrible, le creo, es horrible. Sí, usualmente los pacientes eso es lo que manifiestan. Ok, en este caso, pues yo le diría a la paciente que si tiene 7 años de estar con esto, lo ideal es que busque atención lo más rápido posible porque un cálculo de gran tamaño, mide 2 centímetros, casi con seguridad le va a provocar un cuadro de inflamación de la vesícula y eso ya puede hacer que la cirugía no sea una cirugía programada, electiva, sino que tengan que entrar a una emergencia, ¿verdad? Y ahí el pronóstico ya cambia un poco. Cindy Auceda nos pregunta, ¿es la misma dieta para ambas cirugías? Creo que se refiere a la dieta después de la cirugía. Sí. Sí, o sea, los cuidados generales deben de ser y van a ser los mismos, ¿verdad? Lo único es que, como les explicaba, el dolor y la recuperación más prolongada de la cirugía abierta va a hacer que el paciente pues no pueda retornar más rápido a su trabajo, a sus funciones y que tenga muchas más limitaciones. En cuanto a la alimentación y a los cuidados, van a ser exactamente los mismos, ¿verdad? Un poquito de más riesgo por la movilización y el esfuerzo en la cirugía abierta en comparación a la cirugía laparoscópica. Ibelis Paz nos consulta, doctor, mi mamá tiene múltiples cálculos en la vesícula. Ella padece de fibrosis pulmonar. No ha necesitado de oxígeno hasta los momentos. ¿Podría operarse? Ok. Si es una paciente que tiene una restricción pulmonar, porque la fibrosis pulmonar lo que provoca es una restricción de la capacidad de los pulmones, es un tema bastante complejo porque si la paciente presenta cálculos en la vesícula pero nunca ha tenido dolor, yo con total seguridad le digo no tiene indicado operarse. Ahora, si la paciente presenta síntomas de dolor y es con seguridad relacionados a la vesícula biliar, sí debe de operarse. Aquí lo que va a cambiar es la técnica, posiblemente la cirugía, no posiblemente, corrijo, la cirugía laparoscópica, nosotros para poder operar esta técnica, el abdomen se tiene que distender, se tiene que llenar de un gas que es CO2 y este gas al distender el abdomen también moviliza los músculos de la respiración y hace que el espacio de los pulmones para poder ventilar y respirar el paciente sea más
más limitado, más estrecho. Entonces de repente ahí podría estar indicada la cirugía abierta, pero también podría hacerse de forma segura por vía laparoscópica utilizando bajas presiones de gas. Claudia Piedi nos dice, doctor, ¿es hereditario padecer de la vesícula? Ok, sí, es uno de los factores en la actualidad, digamos de que es el segundo factor más fuerte. El primer factor son el hecho de ser mujer, los factores más importantes para tener riesgo de desarrollar cálculos. El hecho de ser mujer, de cada 10 pacientes, 8 o 9 son mujeres, 1 o 2 son varones, y esto está en relación por los factores de riesgo de sobresaturación de colesterol y de sales biliares en las mujeres, el embarazo y la dieta abundante en grasa, pero también existe un factor de riesgo importante que es el factor hereditario, que es lo que ella está mencionando. Y en efecto, si un padre o la mamá tuvo o presenta cálculos en la vesícula biliar, el riesgo de que una persona, su hijo, o sea, en primer orden, padezca o desarrolle cálculos en la vesícula es 2 veces más que lo habitual. Bastante Entonces sí alto. es un factor hereditario importante. Dayan Celix nos pregunta, hola doctor, ¿por qué después de la cirugía sigo presentando dolor y he ganado bastante peso a pesar de llevar una dieta? Por eso, bueno, más o menos como la pregunta Sí. que ya nos habían hecho, eso va a depender principalmente de cuál fue la indicación para la cirugía de la vesícula, porque habría que mencionar también que no solamente es la cirugía de la vesícula por la presencia de cálculos, también existen pólipos y puede ser esa la indicación de la cirugía también, pero difícil responderle por qué persiste con dolor y por qué a pesar de estar haciendo dieta está ganando peso. Podría ser otro problema relacionado, un problema endocrinológico, un problema del sistema digestivo, un problema de absorción. Como usted mencionaba, yo creo que lo correcto sería que se abocara con su médico de confianza y que pudiera aclarar estas dudas. Luz María García nos dice, ¿cuál es la mejor dieta para una persona operada de la vesícula? La mejor dieta es modificar los hábitos de alimentación, dejar de estar tan sedentarios. Lastimosamente vivimos en un país en que la cultura nos enseñó por tradición que debemos de comer bastante en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Bien grasoso. Usualmente no hacemos merienda, ingerimos poca agua, se ingiere más refrescos y otros productos ricos en azúcar, ricos en grasa que agua, que es obviamente sumamente más saludable. Yo le diría que la mejor dieta es modificar los hábitos y no solamente en el momento inmediato después de la cirugía de la vesícula, sino que lo tomen como un hábito para como siempre. un estilo de vida. Como un estilo de vida no saludable. No solo como dieta, porque ahí después... Exactamente, evitar las grasas, comer saludable, tratar de comer siempre en la casa, preparar los alimentos, en cuanto más frescos mejor, mucho más verdes y menos carnes rojas, por ejemplo. Mucho color, le digo yo, en el plato. Exactamente, exactamente. Y hacer algo de ejercicio, caminar, lo que les guste hacer, ¿verdad? Sara Guzmán nos dice, doctor, ¿cuáles son las complicaciones en una cirugía de la vesícula? Ok, en una cirugía de la vesícula pueden existir complicaciones como de las más temidas es una lesión en los conductos biliares, en los conductos que vienen del hígado, ¿ok? Afortunadamente el riesgo de lesiones de los conductos biliares durante una cirugía laparoscópica es bastante mínimo, menos del 0.5% en algunas descripciones de la literatura, en otras puede alcanzar hasta un 1%. Esto va a depender de múltiples factores, va a depender del hallazgo en que se encuentre la vesícula en ese momento, si está inflamada, si no está inflamada, si el paciente padece algunas enfermedades en especial, o también relacionado a la experiencia del cirujano, al equipo con el que esté operando y por supuesto al lugar donde el paciente elige ser operado. Esos son factores que están directamente relacionados con un riesgo mayor de sufrir una complicación.
También nos preguntan, ¿puede una persona tener cálculos biliares sin padecer síntomas? Por supuesto, eso es lo más común, que la persona presente cálculos en la vesícula biliar y que en la mayoría de los casos nunca se dan cuenta que presentan cálculos, ¿verdad? Entonces sí, lo más común es tener cálculos y no tener dolor y, repito, tener cálculos y nunca llegar a tener dolor en su vida. Eso es lo más común. Ingrid Castillo nos dice, hola, buenas noches doctor, ¿una mujer lactante se puede operar y luego seguir amamantando? Sí, va a depender del tiempo, pero con seguridad sí. Esto está más en relación al uso de los medicamentos anestésicos que se van a utilizar, obviamente, durante la cirugía, pero casi con seguridad que sí. Es una respuesta que yo le diría que sí. Que no tenga miedo por eso, que más bien dilatar o postergar el tiempo de una cirugía y enfrentarse a una cirugía de emergencia sí le puede traer otros problemas, no solamente para la lactancia, sino que para el cuidado de su bebé, etcétera. Entonces, ¿sí se puede formar cálculos durante el embarazo? Sí, por supuesto, es una de los factores de riesgo más importantes por la sobresaturación de colesterol durante el embarazo. Es uno de los factores de riesgo, el embarazo y la formación de cálculos. Ingrid Castillo, esa era su pregunta. Lilibet Merlo nos dice, ¿usted también hace cirugías de apéndice? Sí, la cirugía de apendicitis aguda, que es la inflamación del apéndice, es la principal causa de cirugía de emergencia en el adulto, ¿verdad? Entonces sí, esa es, digamos, en nuestro día a día, generalmente siempre operamos pacientes de vesícula y a lo mejor pacientes de inflamación del apéndice, de apendicitis aguda. Son las dos, junto con las hernias, 3 cirugías más frecuentes que nosotros realizamos, ¿verdad? Melissa Cuevas nos dice, es normal que después de la operación la herida supure por más de 3 meses. ¿Dónde se sienten los dolores para saber si es la vesícula? Bueno, yo creo que son 2 preguntas ahí, sí, ¿verdad? No, definitivamente no es normal que se presente secreción de pus independientemente de qué tipo de cirugía es, y mucho más por un tiempo tan prolongado como 3 meses. Eso, la presencia de pus en la herida o en el sitio de una cirugía, si fue la vesícula, si fue el apéndice, si fue el útero, independientemente de qué órgano fue el que se operó, la presencia de pus implica o indica infección. Las infecciones pueden ser agudas o pueden ser infecciones por tiempo prolongado. Entonces, no es normal. Definitivamente no es normal. Y en cuanto a la otra pregunta, no recuerdo. ¿Dónde se sienten los dolores para saber si es la vesícula? Usualmente el dolor se ubica en este lado, bajo el reborde costal derecho o en la boca del estómago. Sí, se siente bastante fuerte. Sí. Estaba leyendo una pregunta también que preguntaban si el ejercicio puede hacer que se mueva el cálculo biliar. Es que los cálculos se van a movilizar dentro de la vesícula biliar de manera libre, independientemente de si hace o no hace ejercicio. Por ejemplo, durante el ultrasonido, uno de los hallazgos, una de las formas que el radiólogo tiene para determinar si son cálculos es que está haciendo el ultrasonido en una posición al paciente y le pide que se movilice, y en ese momento el cálculo se mueve también y ve el cambio de posición en el ultrasonido. O sea, el ejercicio, obviamente, así como solo el hecho de caminar o de comer, va a hacer que se movilicen los cálculos, a menos que esté tapando el conducto de salida de la vesícula biliar. También Claudia nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura el dolor de la vesícula? ¿Cuánto tiempo dura el dolor de la vesícula? Bueno, es que va a depender. Si es un dolor en el cual no existe inflamación, que eso es lo más común, que es un cólico, el dolor generalmente va a durar, no debe de durar más, diría yo, de 24 horas. Eso es el tiempo límite que yo les podría recomendar para pensar que la vesícula no está inflamada. Cuando el dolor dura más de 24 horas, es un dato más que evidente de que la vesícula está pasando por un proceso de inflamación. Lo que pasa es que va a depender también, el paciente generalmente presenta dolor en las horas de la noche, en la madrugada, y si el paciente toma algún medicamento para calmar el dolor, obviamente el dolor debería de durar menos tiempo, pero si muchos pacientes les ocurre esto, que por
por la hora de la noche, por temor a salir, por otro tipo de situaciones, aguantan el dolor hasta que llega la mañana y buscan atención médica. Entonces, pero usualmente yo le diría, el dolor no debe de durar cuando la vesícula no está inflamada más de 24 horas, menos de 24 horas, cuando no está inflamada, y si el dolor dura más de 24 horas, a pesar de haber estado tomando medicamentos para el dolor, si el dolor persiste más de 24 horas es porque la vesícula está inflamada, casi con seguridad. Dice Marvin, buenas noches, mi esposa fue operada pero en diciembre, pero aún le duele la zona donde estaba la vesícula. ¿Qué debe hacer ella? Buscar atención médica, buscar al cirujano donde se realizó la cirugía. No sé si fue en un hospital privado, en el hospital público, pero lo más recomendado sería que buscar atención de nuevo, porque para ver qué es lo que está sucediendo, pues. Doctor Marcial, ¿qué tan cierto es que la presencia de un único cálculo en la vesícula, de no operarse y dejarlo ahí mucho tiempo, puede dar cáncer en la vesícula? Ok, eso es, ya lo habíamos mencionado, pero es bueno aclarárselo a la gente porque, mire, de verdad, o sea, a mí me da mucha pena. Muchos pacientes a nivel público, a nivel privado, inclusive en mi consulta, llegan alarmados, asustados, porque escucharon la opinión de que como tenía cálculos en la vesícula y el cálculo era grande, entonces que le podía dar cáncer. Esto, vuelvo y repito, sí es cierto. El cáncer de vesícula es un cáncer poco común, es el 5º lugar de los cánceres en el tracto gastrointestinal. El problema es que cuando se detecta de forma avanzada y por lo tanto su pronóstico y el riesgo de mortalidad es altísimo. Pero el cáncer de vesícula biliar se presenta generalmente en personas mayores de edad, mayores de 60, 65, 70 años. Y lo que sí es cierto es que el 90-95% de las personas que tienen cáncer en la vesícula biliar tienen cálculos en la vesícula biliar. Entonces se considera que sí, es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer. Pero para esto tiene que pasar un tiempo prolongado, aproximadamente entre 15 y 20 años, ¿ok? Se considera que existe un riesgo, pero que es mucho menor, menos del 0.5% de que una persona, después de 20 años de tener cálculos en la vesícula, presente cáncer. Pero cuando el cálculo mide más de 3 centímetros, este riesgo lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, si era 0.5 a 1, si esta persona tiene un cálculo de 3 centímetros, el riesgo a 20 años sería 5 o 10%. En esos pacientes sí estaría con total seguridad indicado la cirugía de forma preventiva. Karen Mejía nos dice, ¿se debe operar si hay colecistitis crónica con una leve dilatación del conducto biliar y el páncreas con infiltración grasa? Eso es un hallazgo de ultrasonido, ¿sí? Que está leyendo ella, con total seguridad. Ok, si hay inflamación del páncreas y si hay dilatación del conducto biliar, es casi con seguridad que una piedra de la vesícula pasó a los conductos biliares. Entonces, tendría que tener mucha más información porque va a depender del grado de inflamación del páncreas. La pancreatitis, la principal causa de pancreatitis o de inflamación del páncreas, en el 70% de los pacientes es un cálculo que vino de la vesícula a obstruir el conducto pancreático. Afortunadamente, el 85% de las veces cuando el páncreas se inflama es de forma leve. Por decirlo así, el paciente experimenta dolor intenso el primero o el segundo día. En el tercer, cuarto día el dolor disminuye, el paciente puede comer y si la pancreatitis es provocada por cálculos, sí se debe de operar la vesícula antes de que el paciente sea dado de alta, ya sea hospital público o hospital privado. El tratamiento debe ser el mismo. Bueno, hemos llegado al final ya del programa y pues para darle el final quiero que usted nos cuente cómo está preparado Hospital CEMESA para una cirugía de cálculos en la vesícula. Ok, bueno, gracias porque bien lo dijo, o sea, se me pasó bastante rápido el tiempo. Bueno, yo les diría, esta es mi casa, aquí es donde después de estar en mi hogar es donde paso mucho más tiempo, ¿verdad? CEMESA es una institución de prestigio, CEMESA significa calidad, CEMESA significa seguridad para el paciente, esa es mi opinión muy personal. Yo me siento totalmente en confianza cuando un paciente yo lo opero aquí en Hospital CEMESA,
no significa que en otro lugar no, porque también trabajo en otras instituciones que son grandes instituciones y de gran prestigio, pero CEMESA es mi casa prácticamente. Yo me siento muy seguro, muy a gusto, por eso lo recomiendo a mis pacientes. Y CEMESA tiene con total seguridad, podría decir, uno de los mejores equipos para cirugía laparoscópica, quirófanos avanzados, el único con seguridad creo en la ciudad que tiene una torre de laparoscopía 3D, que esto nos aumenta la seguridad en la cirugía. Exactamente, esa es la torre 3D, que está nueva, realmente la hemos podido utilizar poco, pero eso nos da una seguridad y una definición en los detalles de la imagen increíbles. Entonces yo les diría que sí, CEMESA está más que preparado, más que listo para poderlos atender en ese sentido. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Para mí es un placer haberlo tenido en este programa, en Doctor en Línea, despejando todas estas dudas que tuvimos. Bastantes felicitaciones, bastantes saludos para usted. Gracias, y pues gracias. Quiero que me le dé un último consejo a la población que nos está viendo en esta noche. Ok, bueno, el consejo que yo les puedo dar principalmente es cambiar sus hábitos a un estilo de vida saludable, a comer más en casa, a tomar mucha más agua, a cuidarse, a caminar, a hacer ejercicio, nadar, a tener paz mental también, a leer. Esas serían mis principales recomendaciones, ¿verdad? Y a buscar atención médica oportuna, ¿verdad? Muchas veces los pacientes llegan alarmados o presentan complicaciones porque escuchan más, aunque suene feo, escuchan más al vecino que la opinión del médico que tienen ahí cerca de su casa, el centro de salud. Las opiniones de las enfermeras a veces los pueden ayudar y orientar mucho, y ni a ellas les toman importancia, ¿verdad? Entonces es bien complejo con esto de los cuidados. Así es, gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros en esta noche. Tengo una información importante que transmitirle a cada uno de ustedes. Así que quédese con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Esta información es que tenemos ya la nueva prueba Spike anti-SARS-CoV-2 post-vacuna. Esta prueba contribuye a establecer la eficacia de la vacuna en la prevención de la infección y desarrollo de COVID. Se recomienda realizarla 3 semanas después de aplicada la segunda dosis de la vacuna. Tiene un precio especial y se la pueden realizar también por Autolab. Así que siempre buscando la comodidad, ahorrar el tiempo, ustedes pueden pasar por Autolab y hacerse la nueva prueba de Spike, y recordarles que tiene un descuento especial para profesionales de la salud, para médicos. Así que gracias por estar conmigo en este programa. Recuerden activar esta campanita para que ustedes puedan estar totalmente pendientes y caiga esta notificación de que ustedes están en un programa más, que va a empezar un programa más en vivo. Recuerden estar pendientes de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pueden también meterse en la página web de hcmesa.com para poder tener más información sobre todo el staff de Hospital CEMESA. Se despide de ustedes la doctora Manely Figueroa. Para mí ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Buenas noches y con permiso.
can trust you, 'cause I know you're not letting me down. I know I can trust you, 'cause I know you're not letting me down. That's why I love you, that's why I cherish you, that's why I value so much about you, about you. That's why I love you, that's why I cherish you.